dinámica, la regulación de la presión arterial. ¿Ok? Ay, pues se me olvidé igual que del otro grupo. Pero bueno, mejor que Ciclo sea cardíaco, dijo. ahora que no me acuerdo, nosotros salones hay bueno, malo, más o menos, ¿okay? Hay de todo en la vida. Entonces, si tiene que sustentar, tiene que sustentar bien. Ahí es el sustento. Contradice lo que pone. Hemodinámica, Pero a veces el regulación de la sustento presión. le salva. Hay casos, Viste que los sustentos le salva una pregunta que está mal contestada. Y hay otro que está bien contestada, pero el sustento no iba a considerar ningún punto para los solamente que ponían verdadero y falso. Ya les voy a tener 0.2, ¿ya? Un tercio. ¿Ok? Que han contestado mal y el sustento tiene algo de verdad, 0.4. Y los que han contestado bien, obviamente es un 0.6. A nada, porque había algunos que no habían puesto nada, entonces algo, ok, contribuirá. No sé cuántas preguntas son esas, 7 creo que eran, ¿no? ¿Ah? ¿7? ¿10? No creo. No, 9 creo. ¿Prendí a 6 puntos? Pero bueno, ya. Ahí. Ya más ya no podría hacer, ¿ya? Ya, a ver. Entonces el ciclo cardíaco. A ver, ¿recuerdan que ahora lo hemos hecho virtualmente o no? O sea, sí. ¿Nada? ¿Cómo es o quién determina el ritmo cardíaco? ¿Bien? El nodo sinusal. ¿Okay? El nodo sinusal, recuerden que es el que va a determinar el ritmo cardíaco. ¿Por qué el nodo sinusal? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? El nodo sinusal, ¿ok? Se acompaña un grupo, ¿ok?, de células especializadas que tienen como característica que se van a despolarizar solos. ¿Por qué se despolarizan solas? Porque tienen ciertos canales especiales que se abren espontáneamente. Se abren espontáneamente y el potencial de membrana de estas células, ¿okay?, el potencial de membrana de estas células no es así como en la célula cardíaca, que es potencial de reposo, polarización, la polarización rápida, ¿ok? No es esta, ¿no? El potencial en reposo de la célula marcapaso del nodo sinusal es este, ¿no? Este es su potencial de membrana en reposo, que no es en reposo en realidad, se le llama potencial marcapaso, ¿no? Ese potencial marcapaso, recuerden que se despolariza solo porque tiene canales especiales, canales los rare channel o los canales, los funny channel, ¿ok? Aquí hay canales, ¿ok?, de sodio, ¿ok?, especiales que se abren de manera espontánea, ¿sí? Entonces, como esto se abre de manera espontánea, cuando la membrana llega a despolarizarse, y cuando llega al umbral, ¿qué va a pasar? A partir de aquí se va a empezar a despolarizar, ¿okay? Se despolariza. Pero si ustedes se dan cuenta, la despolarización aquí es lenta en comparación de esta despolarización, ¿sí? ¿Por qué? Aquí es rápida y aquí es lenta la despolarización. ¿Por qué? ¿Qué canales tienen que ver? Vamos a ver aquí. Recuerden que esto es el potencial, ¿ok?, de acción de la célula marcapaso. ¿No? ¿Por qué? Porque
el ingreso de calcio. ¿Ok? La despolarización aquí en potencial de acción del miocardio. Aquí, esta despolarización, ¿por qué se da? Porque aquí se van a aperturar ¿quién? Los canales de sodio dependientes de voltaje. Estos canales de sodio dependientes de voltaje aquí son bien rápidos, súper rápidos, eso es rapidita. En cambio aquí no. ¿Okay? Aquí se están aperturando estos canales de calcio, son los L, que son lentos. No el de lentos, ¿ya? Está relacionado con low voltage. ¿Okay? No son L de lentos en este caso, ¿ya? Pero son de tipo L. ¿Okay? Son lentos y por ende se abren así despacio y se va despolarizando. ¿Okay? Y aquí es por la salida, ¿okay? De potasio, por la salida de potasio por canales de potasio que se les llaman canales rectificadores de ingreso y de salida. ¿Okay? Entonces, cuando este nodo sinusal llega a despolarizarse, está dando inicio a qué? A la que vendría en química semana 3. Cuando se da inicio a esa despolarización del nodo sinusal, ¿okay? ¿Qué cosa se va a iniciar? Es el primer paso. ¿Se acuerdan que para que se den los eventos mecánicos primero necesitábamos eventos eléctricos? Sí. Este es. ¿Okay? Este es el que va a comenzar. ¿Y por qué? Porque el nodo sinusal, a diferencia del nodo atrioventricular, este se va a despolarizar más rápido. ¿Okay? El nodo sinusal se despolariza solo, sí también, pero se demora un poquito más. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí tengo mi nodo sinusal, aquí tengo mi nodo atrioventricular. ¿Ok? ¿Ellos se van a comunicar entre sí? Claro que sí. ¿Ok? Esta es mi pregunta. Dijo nódulo sinusal y nódulo atrioventricular, ¿no? Gracias. Que estaba súper bien. Gracias. Entonces, el chat. ¿No? Pobrecito el chat de todos, Dios mío. ¿Quién tenía el chat? A veces me está persiguiendo, ¿no? Desde la mañana le digo el chat de todos. Gracias. Okay. Entonces, ¿para qué he hecho esto? Para dibujar lo que sería los atrios. Entonces acá tenemos, nodo sinusal, aquí tenemos un haz que va a llevar el estímulo también a el atrio izquierdo, haz de Bachmann, así se llama ese haz. Se está despolarizando, entonces ¿cómo le ponemos para saber que se está despolarizando? Por está despolarizando, Esta despolarización se la manda
producirse el evento mecánico. El rojito es el evento mecánico. ¿Qué es el evento mecánico? La contracción, pues, chicos. Contracción. ¿Ok? Entonces recuerden que es la fuerza de tensión. Aquí se da la contracción. Recuerden, primero necesitamos el estímulo eléctrico para que se dé el estímulo, para que se dé el evento mecánico. ¿Se acuerdan cuando estábamos estimulando en el fisio es con el ¿sí? Estimulábamos corriente y después de unos milisegundos recién se producía la contracción, ¿no? Contracción así, contracción así. ¿Sí? Esto está sucediendo, este es en el átomo. ¿Ok? Primero se despolariza y luego se va a contraer. ¿Sí? La contracción, ¿ok? A nivel del corazón la vamos a conocer como, ¿qué? Como sístole, ¿ok? La sístole. Sístole, si es de aurícula, vamos a llamarle sístole auricular. ¿Ok? Sístole auricular. Ahora, se está despolarizando, se está pasando la despolarización al nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular tiene una particularidad. ¿Qué cosa pasa con el nodo atrioventricular? ¿Qué cosa le hace al estímulo, a este estímulo que está, ¿okay? viajando por estas fibras? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa le hace? Lo enlentece, ¿recuerda? Lo enlentece, ¿ok? Así como que hay un pequeño delay, siempre le decían, ¿no? Ese delay hace que se retrase un ratito, pero no hay que hacer que retrase de 2 minutos, 3 minutos, unos cuantos milisegundos. Pero esos milisegundos van a ser importantes, ¿para qué? Para que se dé un adecuado, ¿ok? Llenado ventricular, porque recuerden que en el corazón, ¿ok? Cuando ustedes escuchan ausculta, un perro seco se ausculta, ¿cómo escuchan sus latidos? ¿Sí? ¿Así? No. ¿Cómo lo escuchan? Hay como que un leve espacio. El clásico, ¿no? Lup, 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 lup. Ese lup, lup, ¿ok? Es por eso. Es porque primero se va a contraer las aurículas y luego los ventrículos. ¿Ok? Entonces, mientras se contraen las aurículas, ¿cómo están los ventrículos? Relajados. Los ventrículos van a estar en diástole. Mientras el ventrículo está en sístole, estos van a estar relajados. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo es que se va a iniciar este ciclo con las despolarizaciones? Las despolarizaciones de tipo constante. Entonces, cada despolarización, un latido. Cada latido está relacionado con ¿qué? Con un proceso de sístole y de diástole. A nivel del ventrículo, a nivel de la aurícula. Ya. Entonces, aquí nos quedamos, estamos en la aurícula. Está despolarizándose, estamos por acá, está pasando. Como sufre un pequeño delay, les he dicho que el delay es importante para qué? Para el llenado ventricular, le va a dar un poquito de tiempo, ¿ok? Le va a dar un poquito de tiempo, ¿para qué? Para que pueda, tener aquí un poquito de más espacio para que se llene. Si se contraerían los dos a la vez, no le daría tiempo que se llene adecuadamente. Ok, luego este estímulo, este potencial de acción va a estar viajando ¿por dónde? Por el haz de His, por la rama común. Ok, se bifurca el haz de His, sigue viajando, se despolariza el tabique, se ramifica en las fibras del Purkinje, sigue pasando y al final se despolariza todo el ventrículo. Se despolariza todo el ventrículo. ¿Ok? Una vez que se despolariza, ¿qué va a pasar? A ver, fuerza de tensión. Un poquito más acá. Un poquito vamos a correrlo para que se mantenga. Esta fuerza que se está generando está relacionada con ¿qué? Con esa meseta que hay acá. Esta meseta, recuerden que en
en el miocardiocito se está dando, ¿por qué? Porque está ingresando calcio por medio de los canales de calcio tipo L. Se mantiene esa meseta. Y este ingreso de calcio a la membrana va a ser importante para esta contracción, que lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque el calcio que viene, ¿okay?, del líquido extracelular de la contracción del músculo cardíaco era esencial. ¿Por qué? Porque iba a permitir que se libere el calcio del retículo sarcoplástico estimulado por el ingreso de calcio. Así se llamaba, ¿no? Liberación de calcio estimulado, ¿ok?, por ingreso de calcio. Así se llamaba el término, ¿sí? Si no ingresa calcio, no se libera calcio del retículo sarcoplástico. Por ende, sin ese calcio no se van a poder, ¿qué cosa?, unir a quinimiosina, porque el calcio se une a ¿a qué se unía? A la troponina C, y la troponina C, ¿qué hacía? Unía a la tropomiosina y se dejaba libre para que se una a quinimiosina. Si no ingresa calcio, ¿ok?, la contracción no se va a dar. Por eso cuando ya se está empezando a repolarizar es porque el calcio ya no está ingresando, ¿ok? Ya no está ingresando y el calcio necesita volver a su lugar de origen, ¿ok? Ya, contracción. Y mientras este se contrae, este está relajado. En esta contracción y relajación es lo que conocemos como ciclo cardíaco, ¿ok? Ciclo cardíaco son procesos que se van a repetir constantemente, ¿ok? ¿De qué consta? Consta de 4, a veces 5 o digamos 6 pasos. ¿Okay? ¿De qué va a depender los nombres? ¿Dependerá algo o dependerá mucho cómo se llame cada uno de los pasos? No, más que la acción que sí vamos a ver que vamos a tener en cada uno de ellos. Podemos empezar por cualquiera, ¿ok? Pero quiero que tengan en cuenta ustedes que la circulación es de manera constante, ¿ok? No es que va a pasar un poquito, después hay un espacio donde no hay nada, después pasa, ¿ok? No, es constante, es como el agua que corre por el río, es constante, 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 ¿ok? No va a haber, ¿ok? Entonces, como va a pasar esto, vamos a tener que dibujar aquí otros vasos, pero siempre cuando dibujes con vasos, ¿ok? Se ve medio feito. Vamos a dibujar, ¿ok? Esta cadena sería la cava, que parece que está empezando las armas. ¿Okay? Aquí vamos a dibujar, vamos a proyectarlo por acá atrás, ¿ya? ¿Esta qué sería? La arteria, ya no estás bien, la arteria pulmonar, ¿sí? Aquí tendríamos, vamos a poner aquí, empezando, las venas pulmonares, ¿sí? Y vamos a colocar aquí, así. Esta va a ser la A. ¿Ok? Vamos a poner aquí para que no confunda y para que sale. Acá estamos poniendo eso porque vamos a necesitar. Ya. Entonces, la sangre está llegando, ¿ok? Si la aurícula, ¿ok?, está relajada, ¿ok? Si está relajada quiere decir que no hay contracción, ¿sí? Si está relajada, ¿se habrá dado ya el potencial de acción? Todavía. Esta solo está disipándose por acá, ¿ok? Entonces cuando este esté en relajación, la sangre va a seguir llegando, ¿ok? Se va a ir acumulando aquí. Va a llegar en un momento, ¿ok?, donde posiblemente aquí las válvulas, ¿okay?, son las válvulas atrioventriculares, están cerradas. La bicúspide, ¿cuál más me falta? La arteria pulmonar, otra válvula. Vamos a poner la aorta por este lado. Estas válvulas tienen mucha importancia aquí en el ciclo cardíaco. Entonces, va a estar llegando sangre, ¿okay?, llegando, va a haber un punto en que estas válvulas estaban, ¿okay?, cerradas. Esto, ¿okay?, esta sangre que está llegando aquí, va a vencer esta fuerza, va a vencer la presión que va a haber aquí y va a ingresar al ventrículo.
pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque no hay contracción, no hay nada. ¿Okay? Luego, en ambos lados, ¿ya? No creo que en un solo lado, solamente tomando este lado porque está más cerca. ¿Okay? Estoy llenando, ¿ok? Lleno hasta cierto punto, se haga hasta un 70, 80%. Y luego de esto, ¿qué va a pasar? Ya empezó la nueva despolarización del nodo sinusal. Se despolarizó, se ha contraído, ¿ok? La aurícula. Si se contrae la aurícula, estamos en sístole auricular. La sangre que había acá la va a llenar por esa contracción que va a haber ahí. La llena, ¿ok? Para que la llene, estas válvulas tienen que estar abiertas. Las válvulas sigmoideas tienen que estar cerradas o abiertas. ¿Qué dicen? Cerradas, ¿ok? Necesitamos primero llenar el ventrículo. Ya tengo un valor, ya tengo el ventrículo lleno de sangre, ¿ok? En este momento, como ya está lleno de sangre, la presión aquí va a ser mayor que en las aurículas. Esto hace que las válvulas se cierren. Y si yo oculto justo en ese instante, voy a escuchar ¿ok? El primer ruido cardíaco está relacionado con el cierre de las válvulas atrioventriculares, ¿ok? Las atrioventriculares, las dos. Ahí se escucha loop, ¿ok? Luego del loop, obviamente ustedes escuchan el loop, ¿no? Luego de ese cerrado de las válvulas, voy a tener ambas válvulas cerradas. Si tengo ambas válvulas cerradas, ¿va a poder escapar algo de volumen, de sangre? No. Pero recuerden que ya se había contraído acá. Eso quiere decir que ya este estímulo eléctrico ya el potencial de acción ya viajó, está viajando por acá. Ya debe haber llegado a las fibras del Purkinje. ¿Qué debe estar pasando ya? Debe estar contrayéndose. Entonces, si están cerradas las válvulas, se está contrayendo, ¿ok? Ese músculo, ahí se va a dar una cosa que se llama la contracción de tipo isovolumétrica. ¿Por qué es isovolumétrica? Su nombre lo dice. Iso de igual. Va a haber una contracción donde el volumen ventricular no tiene variación. ¿Ok? Volumen, esa es la contracción isovolumétrica. Ahora, se está contrayendo, va a seguir la fuerza más y más larga, la presión va a seguir más, hasta que logra vencer esta presión de aquí, logra vencer la presión de la arteria aorta. Logra vencer la presión de la arteria aorta, ¿y qué va a pasar con la válvula? Se abre. Y si se abre la válvula, ¿qué va a pasar? La sangre, ¿qué presión? Sale. Se llama la fase de eyección. La sangre sale, pero recuerden que aquí tiene un volumen, ¿no? Esa sangre que va a salir, ¿ok? Va a hacer que aquí vaya a descender la presión, pero la presión aquí va a ser ya menor que la que hay en la aorta, ¿ok? Lo que va a hacer es que se cierra la válvula, ¿ok? La válvula sigmoidea. Segundo ruido cardíaco, ¿ok? ¿Ok? Loop, loop. Segundo ruido cardíaco, ¿ok? Ahora, se cerró, esta también sigue cerrada, ¿ok? ¿Qué va a pasar ahora? Están las dos válvulas cerradas, tanto la aórtica, ¿ok? Como las atrioventriculares. Están cerradas. Ahora se va a relajar. Están cerradas las dos, ¿eh? Se relaja. Y hay una relajación, ¿de qué tipo sería? Isovolumétrica. Cuando ambas válvulas están cerradas, ¿ok? Atrioventriculares y las sigmoideas están cerradas, se les llama de tipo isovolumétrica, ya sea contracción o relajación. ¿Ok? Se da la relajación voluminométrica. ¿Sí? Isovolumétrica. ¿Ok? Ya, mis sinapsis están. ¿Ok? Ya. Cuando se está dando esta relajación es cuando se está llenando de acá. ¿Ok? Recuerden, ya se está llenando. ¿Sí? Se está llenando. Está cerrado. ¿Ok? Cuando esta presión sobrepasa a la presión que hay en el ventrículo, empieza a llenarse otra vez, llenado pasivo. ¿Ok? Llenado pasivo hasta que se da llenado activo por la contracción auricular. ¿Ok? Se llena, se da cierre de las válvulas
contracción de tipo isovolumétrica, luego se va a dar fase de eyección, relajación isovolumétrica, después, ¿qué va a pasar después? Llenado pasivo, ¿ok? Llenado activo, por la sístole auricular, ¿ok? Cerrado de vanos y así va a ser, ¿ok? Cada uno, ¿ok? Todos, ciclo. ¿Cuántas veces, ok, por minuto se da eso? Dependiendo de tu frecuencia cardíaca, ¿no? Frecuencia cardíaca de 60, 70, 120 cuando estás enamorado, 150, ¿ok? Dependiendo, ¿sí? De acuerdo, tu corazón, ve cómo trabaja cuando ustedes están así, enamorados, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el ciclo cardíaco, ¿sí? Ahora vamos a ver dibujitos. ¿Más o menos entendido? No. Más o menos. Más o menos. ¿En qué parte? A ver, quiero que ahora les pongo los nombres. Pero quiero que tengan el símil entre potencial de acción y la contracción, ¿ok? Recuerden, no suceden a la vez. Primero siempre tiene que ser el evento eléctrico, ¿ok? Siempre tiene que ser el evento eléctrico. Y siempre primero va a ser la aurícula, porque es la primera que se está despolarizando. Después siempre el ventrículo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Eso es por partes. A ver si ¿Cómo se llaman las canciones que daban de no sintonizar el modo? fibras internodales, señor. A ver, creo que cuando preguntan se entiende mejor. A ver, pregunten todo lo que no importa, sí, cómo se llama, qué es esto, qué es esto de acá, no importa, vale. Pregúnteme a mí. No le preguntes a tu compañero, pregúntame a mí. Lo que sea. Lo que he preguntado la compañera. ¿Qué cosa es? Estas son las fibras internodales, ¿ok? Son las fibras que van a comunicar el nodo sinusal con el nodo atrioventricular. ¿Y de ahí cuando pasa por De ahí va a pasar al haz de His. El haz de His tiene una rama común, que es así gordita, ¿ok? Esta es la rama común del haz de His. Está un poquito medio feo dibujado, ¿ya? Pero el próximo ciclo me daré para hacerlo mejor, ¿ok? Cada ciclo lo hago mejor. ¿Ya? conduce? Claro, conduce. ¿El estímulo de dónde? Del nodo atrioventricular. ¿Hacia dónde? Hacia allá, los ventrículos. Obviamente primero va a entrar al tabique interventricular y luego entrará hacia las paredes. ¿Ok? ¿Sí? A ver, otro más. Sigan. Ya, les estaba hablando, ¿no? Este es el haz de His, la rama común, y esta es la rama izquierda y derecha, que se va a ramificar para ingresar a las paredes de los ventrículos. Acá al final es lo que son las fibras de Purkinje. ¿Okay? Así se puede tener su dibujo, ¿no? ¿O no? Así no feo, así feo no es. No, así. Algo parecido, ¿sí? ¿Ya qué más? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Entonces ya saben el ciclo cardíaco. Si no preguntan es que ya saben el ciclo cardíaco. Profesor, el ciclo cardíaco entonces primero auricular, luego final ventrículo. Y en la parte de la salida había explicado de que se serán las válvulas de arriba de la aurícula y Otra vez, perdón, no te entendí. en la parte en la que señalan los ventrículos, ¿Ya? se dice que luego había dirección. O sea, pero ¿por qué se usa la dirección? ¿Cómo era con las válvulas? Ya. Miren, aquí cuando es el ciclo cardíaco tienen que tener en cuenta algunas cosas. Primero, ¿qué cosa es? ¿Qué pasa con las válvulas? ¿Ok? Las válvulas. ¿Qué va a pasar con las válvulas? ¿Qué válvulas tenemos? Las atrioventriculares y las sigmoideas. Las atrioventriculares, ¿cómo se llama? Pues el tricúspide, mitral. Y las sigmoideas, ¿cómo se llama? Pulmonar y aórtica. Por eso es que algunas veces seguro me oye decir que digo aórtica, a veces digo sigmoidea, ya se confundieron, ¿no? Es porque se llaman así, ¿ya? Porque a veces me acuerdo de este, a veces me acuerdo del otro, ¿ok? Ya, por eso, ¿ya? Entonces, eso tengo en cuenta. ¿Quieren que les ponga aquí cómo se llama así, sin siglas? ¿Sí? Vamos. Las atrioventriculares son, ¿ok? La tricúspide, ¿dónde está? Está en el lado izquierdo o derecho.
derecho. ¿Okay? Y la mitral, ¿ok? O bicúspide, que se le llama, va a estar en el izquierdo. ¿Okay? Las válvulas sigmoideas o semilunares, también se le llama. ¿Okay? También tienen otro nombre, pero ya no vamos a seguir hablando de eso. ¿Okay? Van a ser, en el lado derecho vamos a tener a las pulmonares o pulmonar, y en el izquierdo vamos a tener a la aorta. Ok, entonces, ¿qué cosa pasa? Va a haber un juego. ¿Y cuándo se van a abrir o cerrar estas válvulas? Cuando haya, ok, las diferencias de presiones. Okay, entonces vamos a trabajar la diferencia de presiones que va a haber tanto en aurícula como en el ventrículo. ¿Ok? ¿De dónde hacia dónde va a correr la sangre? Desde un sitio de mayor presión hacia un sitio de menor presión. Por eso es que la sangre siempre va a correr de un sitio de mayor presión, como este tiene más presión, y entonces se abre y cae, menor presión. Cuando este empieza a tener más presión, esta va a tener menos, por eso es que no va a salir. Como este tiene más presión, ¿ok? Lo que hace es salir por las pulmonares, ¿sí? En el lado derecho. En el izquierdo, ¿por dónde va a salir? Por la aorta. ¿Okay? Entonces, siempre es de mayor a menor presión. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, ¿y cómo eran las presiones aquí en las arterias? En las arterias o pulmonares o en la arteria aorta. Las presiones, ¿ok? La de la pulmonar es aproximadamente un 20 milímetros de mercurio, ¿ok? Obviamente la pulmonar, que es el lado derecho. Y en la aorta es un poquito más, está entre 90 y cuando sale la sangre llega a estar hasta 120, ¿ok? Milímetros de mercurio. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el lado izquierdo, ¿ok? Es un sistema es un sistema de alta resistencia, ¿ok? Y el derecho, como es pulmonar, es de baja resistencia. Por las presiones, ¿ok? Por las presiones. ¿Por qué? Si no necesitaría pues, que mi corazón sea musculoso en ambos. ¿Okay? No se podría dar ese paso, ¿okay? Que se da a pulmones por esa baja resistencia. ¿Y se podría decir que la arteria pulmonar tiene menor calibre, por así decirlo? Calibre no estoy segura, pero sí presión. ¿Okay? La presión. Recuerden que las arterias, a diferencia de las venas, la presión que tienen las arterias es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, cuando dicen, ay, me corté una arteria, ¿cuánto con una arteria? ¿Qué puedo cortar las arterias? ¿No? Y si no me corto las arterias, ahí sí sería, ¿no? Suicidio, ¿no? De frente. ¿Ok? Ahora la velita va chorreando. No, yo les doy ideas, ahora van a decir que les doy ideas. La contracción o relación isovolumétrica es cuando ambas válvulas como atrioauriculares están cerradas. Sí, el término isovolumétrico va a darse solamente cuando cerramos ambas válvulas, ¿ok? Válvula acá, cerrada. Obviamente, los dos lados tienen que pasar lo mismo, ¿ok? Los dos lados funcionan igual, ¿sí? Solamente para términos académicos, a veces hablamos de esto nomás para ver cómo está fluyendo, pero los dos están sucediendo al mismo momento. Si sucediera, uno, primero este aurículo, pues esta otra aurícula, ahí tendríamos que una falla que está dada, ¿por qué? Porque este sistema de conducción no está llevando bien, no está llevando de manera simultánea el estímulo, por eso es que se ven algunas veces la ventilación, los bloqueos de rama en el corazón, ¿sí? Por esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces siempre, el término isovolumétrico va a ser cuando están cerradas ambas. ¿Ok? ¿Qué más? Sí, cuidado. ¿Y nada más? ¿Terminé de responder el corazón? ¿Sí? ¿No? Dale, Sergio. El loop es el cierre de la válvula. Sí, a ver, tenemos acá. El loop es el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco va a ser el loop.
Ya. El primer ruido va a ser el loop. ¿El loop cómo es? Es chiquito, el bajito, el loop. ¿Ok? ¿No te subo estetos? No. Si pueden, sáquenlo y escuchen ustedes mismos. Logren identificar. A veces no han identificado y sus compañeros me han dicho sí. Y ella cuando me dicen sí, es que no lo han identificado. O cuando lleguen a su casa, ¿ok? A su perro, a su gato, a su enamorado, ¿ok? Escuchen. Van a sentir, ¿ok? El primer ruido es suavecito, y el segundo es un poquito más. De repente puede parecer, no, suena igual, concéntrese un poquito. En este caso, ¿ok? Este primer ruido cardíaco corresponde a quién? Corresponde o siempre va a estar, ¿ok? Va a coincidir con el cierre de las válvulas. ¿Qué válvula se cierra primero? Atrioventriculares. Siempre. ¿Ok? Atrioventriculares. Y el segundo, ¿ok? Ruido cardíaco, que va a ser nuestro querido tú. Cuando el doctor Dávila nos hacía su clase de luz, no le entendía, ¿verdad? Claro, eso sí. Claro que ahora cuando da la clase, porque también apoya en fisiología, cuando da la parte de cardiología, ahora sí lo entiendo. Claro, hasta me río de un chiste, ¿verdad? ¿No? Pero ya de compromiso, mamá, ¿no? Ahora sí. ¿No? Chistoso. Ahora sí. ¿Ya? Este va a ser el cierre también, ¿ok? De las válvulas, ¿quién? Las sigmoides, ¿ok? Por eso cuando ustedes por eso se ríen, no necesito antes de esto, ¿ok? Entonces, aquí, cuando no se cierran bien estas válvulas, ¿ya se escucharon ya? ¿Saben distinguir todavía? Más o menos. Ya, tienen que estar escuchando siempre. ¿Sí? Siempre. No es igual, pues, un oído de un cardiólogo que escucha, pues, 10, 20 corazones en un turno, ¿ok? A nosotros que escuchamos, pues, una vez cada ciclo, hacer nuestro perrito y eso, ¿no? Es diferente, ¿ya? Pero eso, para que alguien se haga maestro en la práctica, ¿sí? No se sienta mal por eso, ustedes sí la hacen, ¿sí? Esto de aquí, que se siente que es la carótida, porque si fuera la yugular, estaría con pulso yugular y estaría mal, ¿ok? La carótida, lo que sienten es el pulso. ¿Qué cosas hacen? Cosas hacen el perrito para saber si tienen arritmia o no. ¿Qué es arritmia? Que no hay ritmo, ¿no? Sí, algo así. Sí. Cuando tú bailas, cuando usas la música y tú bailas por acá y por allá, es que no tiene ritmo. Lo mismo es el latido con el pulso. Tiene que ir a la vez. Tóquense aquí, tóquense su corazoncito. Agarren esto aquí, traten de buscar el pulso de su cuellito. Y tienen que sentirlo a la vez. No se siente que está muerta, algo debe pasar. Si siente que está a la vez, debería estar a la vez. Porque tienen una arritmia. En seres humanos es terrible que hay una arritmia. ¿Okay? Las chicas en la mañana me dicen: mi pulso, doctor, es 79 y mi frecuencia cardíaca es 85. ¿Cómo? Está mal, le digo, bueno, otra vez. Digo, porque la arritmia en los seres humanos no es fisiológica. La arritmia en los perritos sí puede haber arritmia en los perritos. Por eso ahora le borra a su perrito y auscúltenle tanto el pulso como la frecuencia y sí van a encontrar arritmia. Es chévere porque no van a sentir igual. El pulso, ¿qué cosa es? La manifestación de este latido. ¿Qué va a salir? Cuando sale cada sístole, cuando sale ese volumen de inyección, cuando sale a la arteria aorta, como es elástica, lo que va a hacer es inflarlo. Y luego, cuando usted se relaja, le pasa esa misma bolita, digamos, va a pasar al siguiente segmento de la aorta. Sí. Entonces, cada que ustedes sienten aquí es como esas bolitas que estarían saliendo. ¿Ok? Es ese volumen de sangre que está saliendo, eso se debe corresponder. ¿Ok? Exactamente al latido con el pulso. Por eso frecuencia cardíaca y pulso se deben
diastólico. Tele significa al final. ¿Ok? ¿Qué será entonces? Al final de la diástole. ¿Ok? Al final de la diástole va a haber un volumen. ¿Ok? Luego tenemos el volumen sistólico. El volumen sistólico o volumen de eyección, su nombre lo dice, va a ser el volumen de sangre que va a salir del corazón en cada sístole. Hoy estamos hablando de sístole ventricular. ¿Ok? Y el otro que va a ser el volumen telesistólico. Al final de la sístole. ¿Ok? ¿Para qué nos sirven estos volúmenes? Para trabajar la eficiencia que va en el corazón. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. A ver, vamos a poner las fases del ciclo cardíaco. ¿Cómo se puede llamar la primera fase? La despolarización de los aurículas. ¿La? Despolarización de las aurículas. Ya, pero como es ciclo, como es más contracción, podríamos llamarle, ¿ok? De repente, como una sístole, como lo tienen en su diapositiva, dice la primera, dice sístole auricular, ¿sí? Sin embargo, hay una lámina, ¿ok? Que va a resumir un poquito mejor los pasos, que tiene 6 pasos, ¿ok? Está en... Esta es la que está mucho más completa. Página. Miren. Miren, acá hay 6 fases. Donde vamos a tener, ¿ok? La primera fase, aquí está comenzando con ¿qué? Con esta sístole, ¿ok? De tipo auricular. Pues vamos a ver. Sístole auricular, ¿ok? O contracción atrial o auricular es lo mismo, ¿sí? No hay problema. Lo que tenemos que decir ahí es que se está contrayendo los atrios, las aurículas. Una discusión, no sé si es que es atrio, si es que es aurícula. En la parte de arriba, ¿ok? De arriba del ventrículo, ¿ya? ¿Ok? Ahí no logro, mis amigos los anatomistas no me logran decir la diferencia. ¿Ya? ¿Ok? O no cambia mucho, todavía no me he explicado de repente bien, un rayo, yo no entiendo. ¿Ok? Ajá. Dice que no, en la cavidad. No es tan trascendental, digo yo. Y otro día me explico. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Aquí podemos comenzar con la contracción, ¿ok? Atrial, ya, del atrio, ¿ok? ¿Qué va a pasar en la contracción atrial? A ver, tienen ahí el gráfico. ¿Qué podría pasar? Miren el dibujito. Primero que incluso está por colorcitos, ¿ya? El 1 es este, ¿ves? A ver, en cuestión de válvulas, ¿qué tenemos con las válvulas? Que se da la contracción atrial. Por ejemplo, las válvulas, ¿qué está pasando con las válvulas? Las atrioventriculares tienen que estar abiertas sí o sí. ¿Ok? Sí o sí. ¿Por qué? Porque en esta contracción atrial, ¿ok? ¿Qué están viendo? Que la sangre hacia dónde está pasando. Hacia el ventrículo. ¿Ok? Hacia el ventrículo está pasando. ¿Sí? Pues aquí las válvulas, ¿ok? Atrioventriculares están abiertas. ¿Ok? ¿Cómo lo pongo abiertas en términos? Abiertas. ¿Ok? Las sigmoideas, ¿cómo van a estar? Cerradas. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Porque hay una contracción atrial aquí. Recuerden que aquí ya se ha despolarizado. ¿Ok? Ya se dio ese, ¿ok? Impulso, ya lo generó el nodo sinusal, ya se ha propagado. Se va a generar despolarización. ¿Ok? Seguro ya se está repolarizando y ahí empieza ya la fuerza de contracción. ¿Sí? Por eso que se da la contracción. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí?
del atrio, ¿ok? Va a ser casi, ¿ok? Parecido al del ventrículo. ¿Ok? Está aquí. Miren. Esto de aquí es el gráfico, pero de la izquierda, ¿ok? De la izquierda. ¿Sí? Esto es el atrio. Miren. Está un poquito elevado, que al comienzo, ¿por qué? En la fase 1. ¿Por qué está un poquito elevado? Porque este es el que se está llenando. ¿Ok? El que se está llenando. Se está llenando. Cuando se da el final de esta fase, que es la contracción atrial, ¿qué va a pasar? Aquí la sangre, ¿ok? Va a ingresar al ventrículo, ¿ok? Ingresa al ventrículo de forma activa. ¿Ok? Este llenado activo es lo dice la literatura, del 20 al 30%, ¿ok? Del volumen. ¿Sí? 20 al 30%. Cuando se da este llenado activo, si ustedes ven, la presión del ventrículo, ¿qué está pasando? Se empieza a elevar. ¿Ok? Se empieza a elevar. Como se empieza a elevar, ¿ok? Estamos viendo que ahí hay un cambio de presiones. Como hay un cambio de presiones, vamos a ver que aquí va a darse ¿qué cosa? La segunda fase. ¿Okay? Esta fase va, como hay incremento de presión, va a ser considerado como la contracción. Y contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica, siempre que habíamos visto isovolumétrico, ¿qué habíamos dicho? Que las válvulas ¿cómo van a estar? Cerradas. ¿Quién estaba abierto? Las atrioventriculares. Entonces esas se van a se cierran. Entonces durante la contracción isovolumétrica se da el primer ruido cardíaco. ¿Ok? ¿Sí? ¿Acá podemos ponerlo? ¿Quieren que lo ponga ahí? Sí. Primer ruido cardíaco por cierre, ¿ok? De las válvulas atrioventriculares. ¿Ok? ¿Hay cambio de volumen? No. Acá hay un incremento, ¿ok? De la presión del ventrículo. ¿Qué más hay? La presión del atrio es, ¿qué cosa? Menor que del ventrículo. ¿Cómo está la presión de en este caso, de la aorta? La presión de la aorta está aquí. Lo negrito. ¿Ok? Esta 90, ella no es, ¿no? Está 90, todavía nadie le alcanza. ¿Ok? Entonces empieza a contraerse. Si se está contrayendo, recuerden que ya ha llegado. ¿Ok? Ese estímulo ya llegó ¿hacia dónde? Hacia las paredes de los ventrículos y ya se está, ¿qué cosa? Empezando a contraer, ¿no? Se contrae, fuerza, hasta que se da la tercera fase. Esta tercera fase, ¿cómo la vamos a llamar? Eyección, como ella o la eyección. ¿Ok? En la fase de eyección, ¿qué va a suceder? ¿Cómo van a estar las válvulas? Todas estaban cerradas, pero en la fase de eyección, ¿ok? Se va a producir la salida de sangre. ¿Ok? ¿Esa salida por dónde se va a dar? Por las válvulas. ¿Ok? Apertura de las válvulas. ¿Ok? Sigmoideas. Estamos hablando de la izquierda, tenemos que hablar de la aorta. ¿Cómo se abre? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? En este momento, la presión del ventrículo va a ser mayor que la presión de ¿qué? De la arteria aorta. ¿Ok? Por eso es que se va a abrir solamente en ese momento. ¿Ok? Si ustedes logran ver, miren aquí. ¿Ok? Aquí en este momento, miren, acá abajo y este está arriba. Por eso que aquí en ese momento se ha dado la apertura de las válvulas, ¿ok? Sigmoideas o la válvula aorta. ¿Ok? Aquí va a salir, ¿ok? Sangre, ¿ok? Hasta que la presión que va a haber en la aorta va a ser mayor que la presión del ventrículo. Y ahí, como ya cambió las presiones, ¿qué va a pasar? Se cierra, ¿ok? La válvula,
isovolumétrica. ¿Sí? Porque se cerró. Está cerrado con el otro que sigue cerrado. ¿Ok? ¿Qué cosa es esto entonces? Segundo ruido cardíaco. ¿Sí? Segundo ruido cardíaco. ¿Está bien? Ya. Segundo ruido cardíaco. ¿Ok? La presión del ventrículo. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? La presión del ventrículo empieza a disminuir desde arriba. ¿Hasta qué? Hasta que la presión del ventrículo llega a ser más bajo que de las aurículas. ¿Ok? Como en esa parte que ya la presión es menor, ¿qué se va a dar? La apertura de las válvulas atrioventriculares. ¿Ok? Vamos a ver apertura, válvulas, ¿ok? Atrioventriculares. Esta apertura de las válvulas atrioventriculares, ¿qué van a permitir? ¿Qué? Regular las pacientes o qué cosa, si se abren esas válvulas atrioventriculares, ¿quién se va a estar llenando? Los ventrículos. Las aurículas. Primero las aurículas, ¿ok? Porque es lo primero que está ahí, ¿no? ¿Ok? Acá va a darse el llenado auricular y obviamente también va a darse el llenado ventricular. Este llenado ventricular es el pasivo que habíamos dicho. Aquí el pasivo, ¿okay? Va a ser de un 70 o 80%. ¿Sí? ¿Okay? Las 6 fases de, ¿okay? El ciclo cardíaco. Ahora, ¿qué nos falta acá? Dice, y esto, el volumen sistólico, telestólico, y ahorita lo vamos a poner. Vamos a designar cuáles son sístole y cuáles son diástole. ¿Ya? Llenado atrial, ¿ok? El llenado ventricular es pasivo. Llenado ventricular pasivo, ¿ok? Se está llenando porque está pasando, ¿no? Del atrio está pasando al ventrículo. Está abierto la válvula atrioventricular, ¿ok? Se da ese llenado del 70-80 y que se complementa con este de acá que se está llenando 20-30, ¿sí? Si se llenó 80, falta 20. Ah, se llena aquí en la contracción atrial. ¿Sí? ¿Podría volver a repetir el llenado, por favor? Llenado auricular. Los dos. En esta fase, después de la relajación, ¿ok? Se va a dar ambos llenados. ¿Por qué se va a dar ambos llenados? Porque aquí, ¿ok? Como está relajado, ¿ok? Estas válvulas se van a empezar a aperturar y va a empezar, porque el flujo va a seguir. Mientras estaba dándose la contracción isovolumétrica, ¿usted cree que la sangre dejó de seguir llegando al atrio? No, siguió llenándose. Por eso es que esta fase, como es más chiquita, la llenado auricular, ¿ok? Como sigue llenando, llega un momento en que esa presión de la aurícula va a ser mayor que la del ventrículo y por eso es que se va a abrir. En ese momento, cuando se abre, se empieza a llenar de manera pasiva el ventrículo. ¿Okay? Sigue llegando sangre acá, sigue llegando. ¿Okay? Sigue llegando. Este se va a ir llenando, este se contrae, lo termina de llenar completamente, este se va a contraer y va a sacar. Y otra vez. Este también se seguía llenando, ¿ok? Entonces por eso quería que se recuerden que el proceso va a ser constante, ¿ok? No quiere decir que mientras esté dando la contracción isovolumétrica, la inyección, los atrios no estén haciendo nada, esperando en stand-by, no. Ellos están relajados para después contraerse, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar acerca de lo que sería la sístole, por ejemplo, ese sería ¿qué cosa? Sístole, pero del atrio, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Esta parte de acá, durante todo este proceso, ¿qué se estaría dando en el atrio? Relajación, ¿ok? Aquí, desde la contracción isovolumétrica,
La diástole, dilo, Sebastián, sin miedo. La diástole, corazón. La diástole es la que tiene más pasos. La sístole tiene dos nomás. Todos los demás, ¿ok? Este y este son diástole ventricular. En el caso de la aurícula, solamente este es sístole, ¿ok? Los demás para ella son diástole, ¿ok? Entonces siempre la diástole es la que va a tener más, ¿ok? Más tiempo. ¿Por qué? Porque se necesita llenarlo. Ah, ¿y qué uno es auricular ¿Sí? y otro es ventricular? Ya. Eso lo van a ver ahí. Miren aquí. Acá se ve más clarito. Aquí está, acá arriba. ¿Ok? Miren de los atrios. ¿Ok? En los atrios, ¿ok? Tenemos que la sístole atrial solamente corresponde a la fase 1. Aquí. Contracción atrial. Y lo demás, ¿qué cosa es? Diástole para el atrio. Para el ventrículo, ¿qué fases son? Sístole. Solamente la contracción isovolumétrica y la, ¿ok? Eyección o la fase de eyección ventricular. 2 y 3. 4, 5, 6, 1. Para el ventrículo es diástole. En ambos casos, ¿cuál es más extenso? ¿Sístole o diástole? Diástole. Diástole, siempre la diástole, ¿ok? ¿Por qué la diástole? Porque la diástole se da para el llenado ventricular. ¿Dónde vamos a colocar aquí lo que es los volúmenes? Ya. Habíamos visto el volumen telediastólico, esto para el ventrículo. ¿Dónde estará el volumen telediastólico? ¿Dónde terminará aquí la diástole en el ventrículo? Para el ventrículo. Cuando comienza la sístole, ¿no? Ya lo sé. ¿Dónde sería? Aquí vamos a tener, entonces, ¿qué cosa? Aquí vamos a tener el volumen telediastólico. Entonces, el volumen telediastólico es ese volumen que va a haber en el ventrículo al final de la diástole. Ese volumen que va a estar dado ¿por qué? Por el volumen remanente que siempre va a quedar en cada ciclo, ¿ok? Por ese llenado pasivo y activo, ¿ok? Ya. ¿Dónde podríamos ubicar aquí, ¿ok? El volumen sistólico, volumen de eyección. En la eyección. Claro, en esta fase que va a salir, es donde vamos a tener, ¿qué cosa? El volumen sistólico, lo que va a salir, ¿ok? Y para el volumen telesistólico, va a ser aquí, al final, ya lo ¿por qué no lo mueve? Lo pongo allá, ¿ya? ¿Usted en mi mesa? ¿De quién es? Lo pongo acá, ¿ya? Voy a seguir cambiando. Ya, acá no se va. No voy a ver nada. ¿Sí? Entonces, no hay nada. ¿Ya? Entonces, el volumen telesistólico es el volumen al final de la sístole. Entonces, va a estar aquí, al final de la sístole, ¿ok? Al final. Pero de la ventricular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el volumen que va a llegar al ventrículo, luego de que va a salir un volumen, que es el volumen sistólico, ¿va a quedar un remanente? Sí. Ese remanente es el volumen telesistólico. Siempre va a quedar un cachito, nunca se va a ir todo. Siempre va a quedar un cachito. ¿Sí? Entonces, si yo digo que tengo un volumen telediastólico, es decir, al final de la diástole, de, pongámosle, 150 ml. ¿Ok? Y mi volumen sistólico fue de, digamos, 130. ¿Cuánto sería el volumen telesistólico? ¿Cuánto? 20. ¿Sí? ¿Saben por qué? Restas. Suma o resta 20. ¿Qué habíamos dicho? Volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole. Entonces, eso es lo que había en el ventrículo.
concentrado de sangre que está en el ventrículo, nada más. Claro. Lo que sale por las válvulas. ¿Cuál? El porcentaje que he puesto, el telediastólico es lo que está... Pero estos son porcentajes, son volúmenes. Ajá, el volumen, ese es el volumen total que se encuentra en el ventrículo antes de que salga, 150. Volumen telediastólico, Ajá. sí, por la definición, corazón. El volumen que hay al final de la diástole, que es el llenado. Llenado del ventrículo, al final de la diástole, acá, que se llenó cuando pasivamente y activamente. Es el volumen que tienes al final de la diástole. Al final del llenado ventricular es este volumen. ¿Sí? Ya, ¿No? más o menos, pero sí. A ver, ¿cuál es la Ok, al finalizar la diástole tienes tu volumen telediastólico que se encuentra al final del proceso de la contracción atrial, que dijo que es de manera activa, pero también de manera pasiva en el llenado. ¿Algo así entendí? Del ventricular. El volumen telediastólico dijo que es lo que se encuentra, el porcentaje de volumen dentro del ventrículo luego del llenado. Ajá, volumen, al finalizar la diástole. Sí. Dijo que hay dos tipos de llenado, uno activo y otro pasivo, ¿verdad? Ya. ¿Sí está bien? Sí, el activo es por la contracción. Y ¿ok? el pasivo es el Aquí, llenado y el pasivo ventricular. es por el llenado que se va a dar aquí. ¿Ok? Al final, ¿ok? De la relajación isovolumétrica hay la fase de llenado, tanto de atrios como de ventrículos. ¿Ok? Bien. Es ese llenado que se va a dar. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Ya. A ver, entonces si yo les doy una pregunta. Quiero saber cuánto es el volumen telesistólico. Sí. ¿Ok? Si mi volumen, ¿ok? Sistólico. Mi volumen sistólico es el 80% de mi volumen telediastólico. Y este telediastólico es de 180. ¿Sí? Volumen telediastólico, 180. ¿Ok? El volumen sistólico es el 80% del volumen telediastólico. Quiero saber cuánto es el volumen telesistólico. Sí, 140. No sé cuánto será ya, porque 144 es 36. ¿Cuánto te salió? 36. 36. Sí. ¿Todo salió? ¿No? ¿Qué Sí. forma? 36. ¿Entendiste? Solo los Sí, pero solo sacar el 100% y luego restar. José, ¿qué no te entendí? ¿Tienes agüita? Dije, el volumen telediastólico era 180, el volumen sistólico era el 80% del volumen telediastólico y quería saber el volumen telesistólico. Yo sabía, ay, entonces, ¿qué hacían? Si ustedes han hecho esta, que deben ver que el volumen telediastólico es igual a ¿qué? Al volumen sistólico más el volumen telesistólico. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? Una de sus compañeras dice la fórmula. ¿Ok? No es fórmula, es solamente ¿ok? Criterio de poder. ¿Sí? Teniendo esto, como dice su compañero dice, ah, ya lo reemplazo en la fórmula, ya lo reemplazo en la fórmula. Pone 180, ¿ok? Igual al volumen sistólico, pues no tengo, entonces pongo 80% del volumen telesistólico, que es 180, más el volumen telesistólico. Hace su esfuerzo mental, ¿cómo sale aquí? 8 por 8 es 64. 144. 144 más volumen telesistólico. Restan y sale 36. 36. Sí. 36 en. ¿Sí? Ahí incluyeron, ¿ok? El concepto. ¿Qué cosa
telediastólico. El diastólico siempre va a ser una suma de ambos. ¿Ok? En condiciones normales, ¿quién debería ser mayor? ¿Volumen sistólico o volumen telediastólico? Sistólico debería ser mayor porque no sentiría de nada, me viene en mi corazón, sangre, ¿no? ¿Ok? Y que no salga, ¿sí? Que se quede ahí, que tenga tanto amor y no lo pueda dar, ¿sí? Entonces, no es bueno. Ese corazón no estaría trabajando bien. Lo ideal es que salga mayor volumen sistólico, ¿ok? Que el que se quede, ¿ok? Ya. Ahora hay otro término que se llama fracción de eyección. ¿Ya? ¿Qué es la fracción de eyección? Es fácil. Ese volumen que sale, ¿ok? ¿A qué fracción corresponde del volumen que había? ¿O qué porcentaje corresponde? A ver, si yo tenía, acá con estos mismos datos, si yo tenía 180, que era volumen telediastólico, y, ¿ok? Mi volumen de eyección o sistólico es 144, ¿qué porcentaje será ese? De ese. Entonces, si 180 es 100%, 144, ¿cuánto será? Muy bien, señorita Castañeda, en guapo. En guapo, ¿no? ¿Por qué? Me doy cuenta porque aquí está, es el 80% de volumen. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer otra vez? Sí, vamos a ver. Con estos valores, a ver. ¿Cuál es el volumen o cuál es la fracción de eyección? Aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el 86.7% de lo que llega al milímetro es, ¿ok? Eyectado, es decir, expulsado, eyectado, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Esto es una medida para ver, ¿ok? La actividad o el performance que va a tener los sarcómetros, ¿ok? Eso está aquí, ¿eh? ¿Y qué quiere poner eso acá? Pero acá está el volumen telediastólico menos volumen telesistólico. Ya, volumen telediastólico menos volumen telesistólico, ¿qué cosa es? Reemplazan su fórmula de volumen sistólico de ¿qué cosa es? Sí, volumen telediastólico menos volumen telesistólico. volumen de eyección. Sistólico. Volumen de eyección. Pero acá dice otra fórmula, pero lo mismo, pues volumen telediastólico menos volumen telesistólico, puedo decir volumen sistólico. ¿Le puedo dar así o cómo? Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? El volumen de eyección, ¿ok? Viene a decirnos cuán bien están trabajando nuestros sarcómeros. Incluso acá les dan un ejemplo. Dice, los sarcómeros solo deben contraerse un 12% para una fracción de eyección del 50%. Solamente un 12%. ¿Ok? Y un 15% para una fracción de eyección del 65%. Es decir, los sarcómeros no están trabajando pues a su máximo. ¿Ok? Solamente un pequeño porcentaje. Entonces, esta fracción de eyección nos va a decir, ¿ok? Nos va a decir cuán bien, ¿ok? Está trabajando este músculo. Nos va a hablar acerca de la eficiencia de ese músculo. ¿Sí? Entonces, a mayor volumen telediastólico, o sea, al final de la diástole, ¿qué voy a tener? Mayor, ¿qué cosa? Fuerza de eyección. Mayor fuerza, mayor eyección. Esa es la ley de Frank Starr. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a ver. Ya hemos hablado del volumen, de eyección. Vamos a tratar de explicar otra vez esto, ¿ya? Que de repente no ha quedado bien.
parecida, ¿verdad? Casi parecido, pero siempre va a ser ¿qué cosa? Mira, un cachito, un pelito Menor. menor. Por eso es que la sangre va a fluir. ¿De dónde? Del atrio al ventrículo. Es un cachito menor. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Seguimos avanzando. La aorta, la presión de la aorta sigue siendo mayor que las otras presiones. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más se daba aquí en esta primera fase? Se llenaba, ¿ok? De manera, cosa que he dicho, activa. Sí, los ventrículos de manera activa. Fase 2. Contracción isovolumétrica, miren. Aquí tenemos, cosa. ¿Qué vamos a hacer con la válvula? La válvula aórtica cerrada. La válvula atrioventricular se va a cerrar, ¿no? Cierra. ¿Qué va a pasar aquí? Miren, la presión del ventrículo, ¿okay? Aumenta, es un poquito más grande que la de los atrios. Es por eso que se va a cerrar esta válvula. Se sigue incrementando, ¿por qué? Por la fuerza. ¿Qué va a estar pasando aquí? El primer ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco, ¿ok? Sigue, hasta que vamos a tener el paso a la fase 3. En la fase 3, ¿qué tenemos? Es la inyección. En la fase 3, ustedes se dan cuenta, ¿sí? Vamos a tener que la presión de la aorta va a ser menor que la del ventrículo. Como va a ser menor, ¿qué vamos a ver? Que aquí, ¿qué está sucediendo con la válvula? Está abriendo, ¿ok? Está pasando de un sitio de mayor presión del ventrículo, que es rojito, a uno de menor, que es, ¿ok? La aorta, ¿sí? Toda esta fase 3 es la fase de ¿qué? Eyección ventricular. Luego, ¿qué vamos a tener? Que ya ven, aquí la presión del ventrículo ya es menor que la presión de la aorta. En este caso, la aorta se cierra. Si se cierra, ¿qué vamos a tener? ¿Está? ¿Ok? Vamos a tener segundo Ruido cardíaco. ¿Ok? Vamos a tenerlo ya cerrado. Estamos, ¿qué cosa? Perdiendo, ¿ok? La presión, eso sería entonces la relajación de tipo Isovolumétrica. Isovolumétrica, y hasta que la presión del ventrículo cae por debajo, ¿ok? Que la del atrio. Y aquí es cuando se van a abrir las válvulas atrioventriculares, en la fase número 5, que es el llenado ventricular. Obviamente que primero se va a llenar el atrio, y luego poco a poco el ventrículo, ¿okay? Va a llenarse también de manera activa, ¿okay? Primero de manera pasiva y luego de manera activa. La manera pasiva va a ser este del llenado ventricular, ¿okay? Donde en este momento la presión que va a tener a nivel del atrio va a ser ligeramente mayor que la del ventrículo. Y ahí otra vez empieza. Fases de sístole y de diástole, tanto en el atrio como en el ventrículo. ¿Okay? Siempre en ambos casos, ¿qué cosa vamos a tener? Que la diástole es la más extensa. La válvula para que la válvula se cierre, somos por la posibilidad por el dibujito, mamá, porque esa que me lleva el dibujito. El dibujito que hizo tiene la válvula así, pero si viene la presión por acá, vamos a abrir. Tendría que ser al revés, la válvula tendría que ser así. Bueno, ya lo dibujé así. ¿Okay? Ahí tiene que ver anatómicamente las colas tendinosas, los abdominales que están jalando a las valvas de las válvulas. ¿Estás repitiendo de la relajación isovolumétrica? Aquí. No veo, pero ¿Qué parte? ¿Todo? que la presión del ventrículo sea. Mira, acá, la relajación ventricular, mira, acá está, los rojitos del ventrículo. Mira, la presión del ventrículo empieza a caer, mira. Aquí estaba en cuánto? En 100, y empieza a caer, empieza a disminuir la presión. ¿Ok?
hasta que se hace mucho más, ¿ok?, baja que la del mismo atrio. Y aquí cuando ya empieza a disminuir es que el atrio, ¿ok?, va a empezar a llenarse. ¿Por qué? Porque se van a aperturar las válvulas del atrio ventriculares, ¿ok? Se van a empezar a llenar y luego va a empezar a llenarse el ventrículo también de manera pasiva y luego activa. En la relajación siempre hay una pérdida de, ¿ok?, esta presión, ¿sí? Pérdida de la presión. Se relajando, ¿sí? Esta presión. Bien. Más, mejor, peor, más o no, ahí. Sí. ¿Está bien? A ver, hacemos el azul. Volumen de diastólico, ya la. A ver, aquí, este es el cuadro clásico, no pasaba. No sabe nada. No paro. Ya, este es el gráfico, ¿ok?, clásico que tenemos. A ver, de repente usted ya lo ha visto. A ver, trate de entenderlo. A ver. Ahí es un cuadro donde tenemos por un lado presión y abajo en el eje de las X el volumen. ¿Ok? Describan solamente el gráfico. ¿Ok? Y de ahí se van a dar cuenta que es fase del ciclo va a ser este ventrículo, ¿ok? Este ventrículo izquierdo. ¿Ya está? ¿Ya está? Prevención. ¿Qué parte es esta? Se está hablando del llenado. El llenado ventricular. ¿No? Porque mira, se supone que en el telesistólico ocurre el llenado pasivo. Y en el telediastólico es el llenado activo, que es la Pero estamos contracción leyendo el atrial. tiempo correcto. Que me ayude a describir para que puedan entender su programa. ¿Ves? Comenzó con el No se lo sabe, está bien. el volumen telesistólico. ¿Por dónde comienza? Yo creo que comienza por A. ¿Alguien? Me da miedo. Pero creo que entiendo. Esa es la cosa. Analicen a ver qué pasa del A al B, B al C, del C al D, del D a E, del D a F. No olvides.
El que está arriba del SB, la D. De acá. Pero la B es así. La B es el telediastólico, la contracción de los atrios, que es el primer paso del ciclo. Entonces sería B, A, D. Desde la A, pero mira la fecha como está yendo. ¿Por qué? ¿Por qué se cree? ¿Por qué? Estoy tratando de interpretarlo, espérate. ¿Qué más se equivocan acá? No lo hago. Entonces, ¿en la qué paso puede ser? Debe ser llenado. ¿Alguien? Este llenado llega al B. El B se va. Y se abre lo que es el telediastólico. Que no salía todo. Es que se supone que en el telediastólico ya está Y se supone que el telediastólico es A ver, vamos a comenzar. el sistólico. No, yo me estoy olvidando. el diastólico. Vamos a ver. Vamos a El agregar aquí. telediastólico es el 150 que te estoy diciendo yo. Es el que no. Pero no dijo que era el sumado Es de que la el B 2 tiene de la que ser construcción a 3. Vamos a ver. El telediastólico es el final, el B es el De final. atrás para adelante. De adelante para atrás. A, D. Este de acá es el final. Ah, ¿verdad? Es el Es que todo. yo lo estoy asociando. Dijo que en el telediastólico se unen dos El pasos. segmento A. La contracción atrial y el llenado. ¿Qué cambios están viendo? Hay cambios de presión y cambios en volumen. ¿Ambos están ahí? Ya. Hay un cambio de volumen, hay un aumento, ¿ok? En el volumen. Entonces, ¿qué fase podría ser esa? De llenado. Yo el título sería llenado ventricular, ¿sí? Un llenado pasivo, sí. El llenado ventricular, ¿sí? Sería esa fase, la última fase, la 6, ¿no? Muy bien, ¿ok? Sería el llenado pasivo, sería la fase 6 en ese código. En el que hemos visto en la lámina anterior, ahí sería, ¿ok? A ver aquí. ¿Su nombre, señorita? Ya, ¿su nombre? ¿Disculpo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, se me disculpa. ¿Sí? Lo veo llenado y me da cuenta ya. Ya viendo corazón. De la A' a la B, ¿qué cosa ves? De la A' es esa que puedes ver. A ver. Olvídate, no me digas nada de eso. O sea, describe lo que está pasando en el gráfico. Y de ahí sacamos conclusiones de lo que está pasando. ¿Qué disminuye? A ver, estamos A' acá, ¿eh? A B. Aumenta. ¿Qué cosa aumenta? ¿Ya? ¿Qué La más? presión. Nada más. La presión también. Volumen de presión. Ah, yo lo estoy viendo desde casito. La presión, ¿aumenta mucha presión? No, poquita. Entonces, ese llenado, ¿cómo sería? Un llenado de tipo activo, un llenado activo. ¿Ok? Un llenado activo. Entonces, ese llenado activo correspondería a qué fase? A la fase de sístole auricular. ¿Ok? Con contracción atrial. La fase 1 del cuadro. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, de A' a B sería, ¿ok? Esa fase. Sistema ¿Ya? auricular, ¿no? ¿Está bien? Auricular. ¿Sí? Ya. A ver, siguiente. De la B a la C. Aquí. Ninguno. Ya. A ver. ¿Qué está pasando de B a C? Aumenta la
volumétrica. ¿Qué está pasando? Volumen se mantiene igual, pero la presión está aumentando. ¿Qué pasa, César? Las dos contracciones Contracción isovolumétrica. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Esa es la fase B a C. En la contracción isovolumétrica, para que se dé esa contracción isovolumétrica, ¿ha sucedido algún evento que tendríamos que ver en el penitenciario de repente cuando disfrutamos a nuestro animalito? El primer ruido cardíaco. Disculpe. Ya, el primer ruido cardíaco. ¿Esa por qué se da el primer ruido cardíaco? Por el cierre atrioventriculares. Ok, ya. ¿Qué otra cosa podemos evidenciar ahí en ese puntito B? ¿Por qué está ahí marcado E y dice EDV? Telediastólico. ¿Ok? Telediastólico. ¿Ok? Ahí, en B, ¿termina qué fase? ¿Sístole o diástole del ventrículo? Diástole. En la B termina la diástole. En la B termina todo lo que es el llenado. ¿Ok? Llenado. ¿Ok? Ahí termina, no estamos diciendo que ahí comienza, ahí termina. ¿Ok? Ya. A ver, el segmento CD. ¿Qué pasa en CD? A ver, ¿qué pasa de C a D? ¿Aumenta un poco la presión? Ya. ¿Qué más está pasando? Recuerden, de C a D. Recuerden, presión por inyección. Muy bien. Va a disminuir el volumen. ¿Y dónde se está leyendo ese volumen? Estamos en el ventrículo. ¿Qué? A la aorta. Sí. Las arterias, Pues la la aorta en aorta. este caso. ¿Ok? Ya, entonces en esta fase, ¿ok? Vamos a tener que esta cosa se está apagando, está muy vibrado. ¿No? ¿Ok? De la fase, ¿ok? O del punto C al D, como dijo su compañera, hay un aumento. Ah, Sí, capaz eso su es compañera eyección. no va a responder, ¿no? Ya. Ahí ha habido qué cosa? Un aumento, ¿ok? De la presión, sí, ahí se da la inyección rápida y luego va a volver lenta. Y lo que más llama la atención es una disminución del volumen. Ese volumen se va a ir hacia dónde? Hacia la aorta. Entonces, esa es la fase de Eyección. ¿Ok? Ahí que tenemos esa fase de eyección, ahí, ¿qué está saliendo? El volumen sistólico. ¿Ok? Al final de esa fase tenemos el volumen telesistólico. ¿Ok? Si habíamos visto que en B terminaba la diástole ventricular, también veíamos que en B comenzaba ¿qué cosa? La sístole ventricular. ¿Hasta dónde? Hasta el punto que es el D. ¿Es el D? ¿Está arriba? Ahí está. Hasta aquí. Hasta aquí. Acá recuerden que termina la diástole. Aquí comienza la sístole. Hasta aquí. Por eso que es el volumen telesistólico. ¿Ok? Aquí, ¿qué se va a dar? ¿Qué cosa hay? ¿Qué cosa hay? Disminución de la presión. ¿Qué pasa con el volumen? Se mantiene. Entonces será, ¿qué cosa? Relajación isovolumétrica. ¿Qué otro evento pasa aquí? El segundo ruido. Ajá. Segundo ruido cardíaco porque se está cerrando otra vez. ¿Ok? Bien. ¿Y dónde está ¿qué me pueden decir? El llenado atrial. Ah, es en el atrio. Entonces, solamente en el ventrículo. ¿Sí? Estaría pues, ¿por qué fase? ¿Seguro? ¿Ok? Aquí en esta fase. ¿Sí? Podría ser en esta primera fase. ¿Qué dices? ¿Sí? Esta
fácil el gráfico? Ah, el llenado atrial. Dijo que el llenado No es el llenado atrial, sino habla de los 6. Ah, Dijo en que ese- pues, en el 2. ¿Estaba difícil ese gráfico? no, dijo que en ese Estaba gráfico no hay fácil. llenado de atrial. Eso le he puesto como, creo que, como 5 o 6 ciclos. Nunca Dijo fácil. respondido así, a ciencia cierta, así, Más o con menos. mucho detalle. Solamente describiendo, ¿eh? O sea, no creo que se le hayan aprendido lo correcta, ¿no? Solamente describiendo lo que está pasando. ¿Ok? Y como ya saben el ciclo, o por lo menos ya son un poquito familiarizados, ¿ok? Es más fácil, ¿no? De escribir. ¿Ya? Todo este gráfico que se ve aquí es el trabajo. Este es el trabajo del ventrículo. ¿Ok? Se halla incluso, ¿ok? Las gráficas para ya